¿Sabías que hay algo terrible que destruye al ser humano? Que lo aparta de Dios, pero que es tan común como tentador. Quédate, porque hoy hablaremos del pecado. Hola, soy Amparito. Gracias por estar aquí, viviendo la palabra. Y si has llegado por primera vez a este canal, en este canal lo que se busca es conocer la palabra de Dios para aplicarla a nuestra vida diaria. ¿Qué es el pecado? ¿Dónde se origina? ¿Por qué nos afecta a todos? Esos son algunos de los interrogantes que estaremos resolviendo hoy. Pero bueno, como primera medida vamos a ver dónde fue que se originó el pecado, esto que nos causa tantos dolores de cabeza y tantos problemas. Pues el pecado se originó en el cielo, sí, como lo están oyendo. Tal vez ustedes recordarán que han oído mencionar por ahí a ese ángel que se llamaba Luzbel o Lucifer, que Lucifer quiere decir portador de luz. Era un hermoso ángel que había en el cielo, sobre el cual Dios había colocado muchos privilegios, además de que estaba dotado de vestiduras muy hermosas con las piedras más preciosas. Él lo tenía todo. Pero no estaba contento con esto. ¿Y qué fue lo que lo hizo caer? Que deseó ser como Dios. Quería todo lo que Dios tenía. Quería su trono, quería gobernar por encima de él, quería que fuera adorado como él. Y ahí fue la caída de Lucifer. Y ahí fue donde se inició el pecado. Y pasó a ser un ángel caído, y todos los que quisieron irse con él. Y también fue cambiado su nombre, ya no sería más Lucifer, pasaría a ser Satanás, cuyo significado es adversario, el oponente. Y así fue expulsado del cielo. Y fue quien trajo el pecado a la raza humana por medio de Adán y Eva, utilizando la misma táctica por la cual él había caído en tentación, porque él quiso ser como Dios. Ese fue su pecado. Y así mismo llegó a donde Adán y Eva, y aún ya sabiendo que ellos habían sido advertidos de que no debían comer de cierto árbol del paraíso, porque si llegaran a comer morirían, entonces llegó Satanás a engañarlos con una mentira, a decirles: no, no es cierto que van a morir. Lo que va a pasar es que si comen de ese árbol van a ser como Dios. Y así, de la misma forma, Adán y Eva cayeron, porque también en su corazón vino esa tentación de querer ser como Dios. Y por tanto, por ser nuestros primeros padres, vino a quedar esa herencia de pecado a toda la humanidad. Y así fue que se originó el pecado. Inició en el cielo, pero llegó a nosotros por medio de Satanás, y también por la debilidad del corazón y de la tentación de Adán y Eva. Y así todos heredamos ese pecado. Y esto lo encontramos en Romanos 5:12, que se los voy a leer de la versión de traducción al lenguaje actual, que dice así: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Y así entró el pecado en el mundo, y vino la muerte para todos los seres humanos, porque también lo encontramos en la palabra, en Romanos 6:23, donde dice que la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿y qué trajo esta desobediencia a Adán y Eva? Trajo culpa, dolor y separación de Dios, y es lo mismo que nos trajo a nosotros. Pero bueno, aquí no vamos a decir: ah, no, eso entonces no es culpa de nosotros, eso fue culpa ya de Adán y Eva, porque por culpa de ellos es que
todos heredamos ese pecado, pero no es así tan fácil, porque luego de que el pecado se metió en toda la humanidad, cada uno se hace responsable de su pecado personal. Entonces, aquí ya vamos viendo dos tipos de pecado. Uno, el que heredamos a través de Adán y Eva, y ahora surge este pecado personal, que es ese pecado que nos concierne a cada uno, el que cometemos diariamente, el que va desde una mentira pequeña o una mentira blanca que llamamos hasta un homicidio. Y aquellos que no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, recibirán su castigo. Pero los creyentes, los que sí han creído al Señor Jesucristo y a su obra, escaparán a la condenación eterna. Pero ¿cuál es la forma? Si ya hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la forma es como la dice en Primera de Juan 1:9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y así, por un proceso que es individual, seremos restaurados y será restaurada nuestra relación con el Señor. Ya no estaremos más apartados de Dios. No quiere decir que solamente por reconocer y arrepentirnos ya somos santos, pero esto nos abrirá el camino a través del Señor Jesucristo para llegar al Padre. ¿Gracias a qué? A que fue el Señor Jesucristo quien cargó con todos nuestros pecados. A Él se los imputaron. ¿Qué quiere decir? Que le atribuimos a otra persona una culpa que no le corresponde, y en este caso fue el Señor Jesucristo quien pagó el precio por nuestros pecados para que pudiéramos obtener la salvación, y la pagó con la muerte y muerte de cruz. Y así nuestro Dios tuvo que ver a su propio Hijo cargando con todo ese pecado, porque era la única forma, solamente Él era puro y santo para llevar a cabo este sacrificio por el cual todos obtendríamos esa oportunidad de salvación. Y así como es importante conocer a Dios, buscar tener una relación con Dios, también cuando iniciamos una nueva relación con Dios, también debemos iniciar una nueva relación con el pecado, y por esto debemos tener claro ¿qué es? Entonces, el pecado es una rebeldía contra Dios por la desobediencia. Quebrantamos las leyes que Él nos ha dado. Básicamente es como actuar de una manera independiente de Dios, haciendo lo que queremos, cuando queremos, porque nos gusta, porque hay algo que no se puede negar. El pecado es agradable, porque todo lo que nos puede llegar a hacer daño, todo lo que sabemos que en el fondo no es bueno, nos gusta, es agradable. Y es contra eso que el Señor Jesucristo ha venido, para apartarnos del pecado, para apartarnos de esa tentación diaria. No quiere decir que si aceptamos al Señor ya nunca más vamos a pecar. Claro que no. Vendrá esa tentación y vendrá el pecado, pero ahora tendremos esa ayuda de nuestro Señor Jesucristo por medio de su Santo y Precioso Espíritu, que estará ahí para convencernos, para advertirnos de lo que estamos haciendo mal, pedir perdón y corregirlo. Y por esto mismo tener claro que somos todos y cada uno que tomamos esa decisión de cometer ese pecado o no cometerlo, porque es una decisión personal de cada uno, y solamente lo que nos alejará de estos pecados es tener al Señor Jesús en nuestro corazón. Y finalmente, tener muy claro que ya el Señor Jesucristo cargó con nuestros pecados, que depende de nosotros si queremos recibirlo como nuestro Salvador y hacernos acreedores de esa oportunidad de salvación y salvarnos de la condenación eterna. Bueno, y recuerden que para buscar esa relación con Dios
debemos conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su palabra. Pero también para llegar a esa buena relación con Dios debemos saber y entender qué es lo que nos aparta de Dios, que en este caso es el pecado. Y recuerden, esto es solamente una pequeña mirada a lo que realmente es el pecado. No debemos descuidarnos ni tomarlo a la ligera. El pecado es algo muy peligroso, muy terrible, algo que constantemente está trayendo el enemigo a nuestras vidas por cualquier área, ya sea por ambición, por deseo, por esa curiosidad de probar cosas que aparentemente parecen buenas, parecen divertidas, pero no es así porque solo traerán destrucción a nuestras vidas. Bueno, y como pueden ver, hoy estoy desde otro lugar. Este es mi sitio de trabajo. Fue porque no me pude trasladar donde generalmente grabo el video, pero fue solo por hoy. La próxima semana estaremos nuevamente en nuestro lugar de siempre. Y bueno, no olviden suscribirse al canal, toquen la campana para que cada semana les llegue la notificación de un nuevo video. No olviden darle me gusta y con esto ustedes están contribuyendo a que estos videos puedan circular y llegar a más personas. Nos veremos en una próxima entrega. Bendiciones.